todos empezamos a hacer la retrospectiva de a dónde vamos. Y muchas veces se ve como muy lejano ese día, pero ese día va a llegar. La pregunta es cómo te vas a encontrar, o lo mejor aún, cómo Dios te va a encontrar en ese día. Hace un par de semanas atrás empezamos un tema donde estábamos hablando de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No sé, los que estuvieron acá tal vez pueden recordar, donde hablábamos de un pasaje bíblico donde el apóstol Pablo nos habla de cómo él entendía este proceso. La mayoría de nosotros idealizamos la obra del Espíritu Santo. Una vez que decidimos entregar nuestras vidas a Dios, dice que nosotros recibimos el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que es una seguridad que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero cuando leemos el fruto del Espíritu Santo, nos damos cuenta de que hay muchas de esas características que no están en nuestra vida. Veíamos que en el domingo pasado veíamos unas características que daba el apóstol Pablo, pero lo más interesante de estas características era ver cómo él entendía este proceso. Él no decía la obra del Espíritu Santo es un abrir y cerrar de ojos. La obra del Espíritu Santo no es una oración y terminó. No es que tú y yo nos acostamos en la noche y le decimos: Espíritu Santo, obra, transforma mi vida, y en la mañana siguiente estamos transformados. Porque creo que todos los que estamos acá nos damos cuenta de lo que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Veíamos que Pablo utilizaba una metáfora, una analogía muy hermosa, la cual era un fruto. Y todos vemos ahí en pantalla esos frutos y eso que se ve bonito, pero para que eso suceda, tú y yo necesitamos poner de nuestra parte, porque esto es un proceso en conjunto. El Espíritu Santo está en nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pero tú y yo tenemos mucho control en si resistimos al Espíritu Santo y su obra en nuestro corazón, o si le ayudamos a que nuestras vidas produzcan ese fruto que tanto queremos. Y veíamos que Pablo decía es un fruto, y hablábamos de un jardín, de que en algún momento yo intenté sembrar algo bien bonito para mis gatos, para el pasto que se vende para los gatos, y me di cuenta de que hacer crecer un pasto bonito es súper complicado. Y a los que les gusta sembrar matas o sembrar verduras o lo que gusten, se pueden dar cuenta de que es bastante complicado. Si tú tienes un jardín, tú tienes que poner mucha atención a lo que sucede en tu jardín, porque no es solo botar las semillas y esperar lo mejor, ¿verdad? Porque puede que una de esas semillas caiga en buena tierra y dé fruto, pero lo normal es que el resto de las semillas o la mayoría de las semillas mueran, y entonces no va a haber el fruto tan bonito que deseamos ver. Y Pablo dice, el fruto del Espíritu Santo tiene que ser un proceso en tu corazón donde tú y yo nos volvemos jardineros, donde aprendemos a entender cuánta agua necesita nuestro jardín, donde aprendemos a proteger de todos los adversarios que hay, de todos los peligros, porque un jardín tiene muchos peligros, muchos animalitos que vienen a comer nuestras frutas, muchas situaciones que están en nuestra contra. Y utilizando esta analogía, Pablo nos decía, tú y yo tenemos que tener la misma conciencia, porque aunque estamos en Cristo Jesús y aunque el Espíritu Santo está en nuestro corazón, ¿en dónde estamos viviendo? En un mundo. Y en el mundo hay personas, hay entidades que quieren que caigamos, que quieren destruirnos, nuestra propia carne. Yo sé que muchos de los que estamos acá nos damos cuenta de que
experimentamos lo que dice Pablo, queriendo hacer lo bueno. ¿Cuántos muchas veces dicen, yo quiero hacer lo bueno? Pero hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a hacer ¿qué? Lo malo. El típico ejemplo que siempre colocamos, vamos manejando en nuestro carro y alguien imprudentemente se pone enfrente de nosotros obligándonos a meter el freno bruscamente. ¿Y qué es lo primero que pasa por nuestra mente? No es el decir, mi hermano, ¿estás bien? Gloria a Dios, aleluya, espero que estés bien. No. Por nuestra mente, lo primero que saldría es como las películas cuando están en PG-13, que arranca la persona a hablar y empieza pipi, ta, 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 pipi, porque es lo común. Nuestra mente corre más rápido que lo que nosotros quisiésemos y reaccionamos. Eso es lo que hace nuestra carne. Nuestra carne nos impulsa a hacer lo que no queremos. Y Pablo dice, esa es la lucha que tú y yo nos encontramos a diario. Y para poder ver la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que ser jardineros. Y hoy quiero que veamos 3 acciones. ¿Cuántas acciones? 3 acciones súper fáciles para empezar nuestro camino a ver ese jardín de nuestras vidas de una manera hermosa. ¿Cuántos quieren volverse los mejores jardineros de la iglesia, del mundo, de las personas que te rodean, verdad? Que todos vean ese jardín y que sientan la envidia buena, diría, pero no, la envidia no es buena. Pero que nosotros podamos decir, mira, no me glorío yo, pero me glorío en Cristo, porque mira este jardín tan bonito. Mis queridos hermanos, la primera acción que facilitará el crecimiento de buenos frutos en tu vida, la vamos a encontrar en Juan, capítulo 19. Vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 8. Allí que si tienes tu Biblia, me puedes acompañar ahí en tu Biblia o en unos segundos va a aparecer en la pantalla. Pero la primera acción que tú y yo debemos hacer la vamos a encontrar aquí en este versículo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en realidad es mejor para ustedes que yo me vaya, porque está hablando Jesús. Si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Verso 8. Y cuando Él venga, Jesús está hablando del Espíritu Santo, dice: Él convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. ¿Cuál es la primera acción que un hijo de Dios, un buen jardinero con el Espíritu Santo actuando activamente en su vida tiene que realizar? Mira a la persona que tienes allí al lado, atrás, al frente, donde quieras, y dile: no minimices el pecado. Dice Jesucristo cuando estaba hablando en este momento, dice: el Espíritu Santo va a convencerlos, va a convencer al mundo del pecado. Eso quiere decir que nos va a convencer a nosotros también del pecado, porque el conflicto entre la carne y el Espíritu Santo es real. Tú no puedes creer que esto es cuento, tú no puedes creer que esto es ficticio, o tú no puedes creer que esto no te pasa a ti porque eres cristiano. Todo lo contrario. Por cuanto tienes a Cristo en tu corazón, muchas veces la batalla es más fuerte y no la podemos quitar, no se va a desaparecer de nuestra vida. ¿Y sabes qué es lo que hace el enemigo muy astutamente? O nuestra carne. En la mayoría de veces, nuestra carne intenta minimizar el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Mi pecado es pequeñito, pero el tuyo, Dios de la gloria, el tuyo sí va para los récord Guinness. Mi pecado, nadie se da cuenta, pero es minúsculo. Ay, pastor, fue una mentirita piadosa, fue una mentirita blanca. Ay, pastor, este pecadito no es tan pecado, esto es más bien como un desliz, como un error, como que un ups que me pasó en el caminar. Porque el enemigo quiere hacernos creer que Dios tiene un escalafón
de pecados. Y entonces cuando tenemos un escalafón de pecados, tenemos un top 10 de los pecados que son terribles. Y entonces miramos los pecados como, si yo no mato, estoy bien. Si yo no adultero, estoy bien. Si yo no hago un pecado que es para ti, porque esa lista varía. Es muy curioso que tu lista, porque todos tenemos una lista, tu lista varía mucho de la mía. Entonces para mí el pecado más grande puede que para ti no sea tan importante. Pero el enemigo quiere hacerte creer que existen pecados pequeñitos y que existen pecados grandes. Y si el enemigo puede hacer que eso pase en tu vida, tú estás endureciendo tu corazón. Y el Espíritu Santo quiere ayudarte a que tú actúes. Pero como tú no ves las cosas como tienen que verse, no hay un cambio. Y como buenos jardineros, tú y yo tenemos que llamar las cosas como son. El pecado es ¿qué? Pecado. No es un error, no es un desliz, no es un descuido, no es un obstáculo pequeñito en nuestras vidas. El ejemplo que yo coloco es que una persona piensa que si roba un esfero o un bolígrafo, no es tan grave como robar un banco. Y tú y yo empezamos a pensar en esta metáfora y decimos, obviamente robar un bolígrafo no es tan grave como robar un banco. Pero ¿cuál es el pecado que estamos hablando en esta acción? Robar. La persona que roba o que hurta un bolígrafo es un ¿qué? Un ladrón. Y la persona que entra a un banco a robar es un ¿qué? Es un ladrón. Los dos cometieron el mismo delito. ¿Cuál es la diferencia? Las consecuencias. Sí existen consecuencias diferentes. Los que estamos acá entendemos la seriedad de, por ejemplo, estar en una corte cuando el juez te dice, diga la verdad, y tú mientes, que cuando tu esposa te dice, ay, ¿lavaste los trastes? Sí. ¿Arreglaste el cuarto? Sí. ¿Pagaste la cuenta? Sí. Todos entendemos que hay una diferencia. El pecado es exactamente el mismo, la mentira. Pero como no se la dijimos a un juez, pensamos que no hay ¿qué? Problema. Y el enemigo quiere atacarnos con esa mentira y con esa mentira y con esa mentira. Mira lo que dice la palabra del Señor nuevamente hablando. En Mateo capítulo 7, desde el verso 3 al verso 5, nos encontramos con una nueva idea que nos está dando Dios. Y dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tienes un tronco? ¿En dónde? En el tuyo. Es increíble cómo es de fácil que miremos al que está al fuera, a nuestro vecino, a nuestra esposa. Es muy fácil poder ver todos los defectos, todas las cosas que ella hace, sin dejar que nosotros mismos veamos nuestro problema. Dice el verso 4, ¿cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Verso 5 dice, hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. ¿Por dónde tenemos que empezar el cambio? No por la persona que está a tu alrededor. Así que esta va a ser graciosa, pero mira a la persona que tienes allí al lado y dile, el cambio no comienza contigo, comienza conmigo. Los esposos, yo sé que no nos gusta decir eso, pero el cambio comienza con nosotros mismos. Porque nosotros no podemos seguir jugando a tener el escalafón de los pecados. Y como no le damos al top 10, entonces estamos bien. Porque ¿en dónde queda entonces el pecado de la soberbia? Cuando nos sentimos mayores que las demás personas. ¿En dónde queda el pecado de la envidia? Mira a este hermano que acaba de viajar, yo no sé cómo hace. Mira a este hermano que acaba de comprar la casa que yo quiero. Mira a este hermano que tiene el carro que yo quiero. ¿En dónde queda
el pecado de la maledicencia. Porque para muchos de nosotros es muy fácil hablar mal, gritar, insultar, herir. Cuando Jesucristo estaba hablando sobre esto, en el Sermón del Monte, Él toma el pecado y lo lleva a algo más profundo. Y entonces le dice a las personas, porque muchas personas le dicen: maestro, yo no me he matado a nadie. Yo nunca lo he hecho. Y Jesús les dice: cualquiera que hable mal de uno de sus hermanos, ya lo ha matado. Maestro, yo nunca he adulterado, nunca lo he hecho, nunca me he acostado con ninguna otra persona, no lo he hecho. ¿Y qué dice Jesús? Cualquiera que ya haya mirado a una persona con esa intención, ¿qué ha hecho? Ya ha adulterado. ¿En dónde? En su corazón. Así que Jesús estaba tratando de romper la mentira de que andamos en un escalafón de pecados. Y como mis pecados no son tan graves que los tuyos, entonces yo estoy bien. Porque ¿qué es lo que pasa cuando hace eso? El pecado empieza a endurecer nuestro corazón y nos empieza a aislar de lo que realmente está pasando. Nos acostumbramos a siempre ir diciendo una mentirita. ¿Y qué es lo que pasa? La mentira va creciendo, va creciendo. Ya no te acordaste de la primera mentira que dijiste, entonces ahora viene otra mentira. Y después ya no te acordaste de esa segunda mentira y viene una tercera mentira. Y cuando te das cuenta, estás en un problema. No. ¿Por qué? Porque empezaste con una mentirita. Y Dios dice: tú y yo no podemos minimizar los pecados. Tú y yo somos tan pecadores como una persona que mata, tan pecadores como una persona que hace abominaciones. El pecado tuyo transgrede la ley de Dios. Pero desafortunadamente nos pasa. Decimos una mentira y sentimos que no estamos yendo en contra de Dios. Estamos saliendo del paso. Cometemos una infracción ante Dios y para nosotros no lo estamos haciendo contra Dios. Lo estamos haciendo contra el vecino, contra mi esposa, contra mi esposo. Cuando insulto, no lo estoy haciendo contra Dios, lo estoy haciendo contra la persona que está a mi lado. Entonces no hay ningún inconveniente. Pero cada vez que tú y yo cometemos un pecado, ¿contra quién lo estamos cometiendo? Contra la ley de Dios, contra Dios mismo. Nos estamos levantando y le estamos diciendo: Dios, no estoy de acuerdo con la ley que me has puesto, porque para mí esto no es tan grave, así que yo decido hacer lo que quiera. Y eso es lo que hace la carne en nuestras vidas. Así que como jardineros, cuando salgas de aquí a la calle, todo lo que tú haces va a glorificar a Dios, o todo lo que tú haces va a negar a Dios. ¿Qué decides hacer? Si quieres que el Espíritu, que la obra del Espíritu Santo actúe en tu vida, tú tienes que ver las cosas como son y no acostumbrarse. Porque muchos decimos: pastor, pero es que entonces yo no voy a poder ser perfecto. Nadie va a ser perfecto, pero todos somos conscientes de estar en una lucha. Por eso la palabra de Dios dice que tú y yo debemos estar atentos, porque el enemigo está como león rugiente tratando de acabarnos. Así que si tú no miras el peligro de decir una mentira como un pecado que está transgrediendo la autoridad, la santidad de Dios y el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida, te acostumbras y poco a poco te vas alejando, y poco a poco te vas alejando. Nadie llega a cometer un pecado abominable de la noche a la mañana. Nadie va a engañar a su esposo o a su esposa de la noche a la mañana. Nadie va a matar a alguien de la noche a la mañana. Todo empieza ¿con qué? Con un pequeño puntico.
donde decimos, uy, tengo rabia con este individuo. Y de la rabia ya salta a un pequeño viso de agresividad. Y de la agresividad empieza a escalar hasta que personas son enceguecidas por el pecado y cometen actos abominables. Y tú y yo no estamos muy lejos de eso. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque queremos que la obra del Espíritu Santo realmente se produzca en nuestras vidas. Y eso que yo estoy haciendo, cuando tú estás pendiente de mirar lo que es pecado y lo que no es pecado, es cuando tú y yo nos arrodillamos, por ejemplo, en el jardín y empezamos a ver toda la maleza que empieza a salir entre todas las hendiduras, entre todos los huequitos. No hay nada más horrible que sacar esa maleza, porque tú la sacas y al otro día, ¿qué pasa? Ya está. Y con este clima es increíble. Pero tú todos los días haces eso y sacas y ves las cosas que son, y eso es maleza y la tengo que quitar. Mira a la persona que tienes al lado y dile, es maleza y la tengo que quitar. Y eso es lo que tenemos que hacer como número uno para poder ser buenos jardineros. Segunda acción que te va a facilitar la obra del Espíritu Santo en tu vida. Mira a la persona que tienes al lado y dile, ritmos y servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú miras la vida de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, tú puedes observar fácilmente que Jesús tenía un ritmo y un servicio. Constantemente se lee en las Escrituras que dice, y Jesús se apartaba a un lugar a solas para orar con su Padre. Y después de que estaba a solas en un lugar con su Padre y estaba en esa comunión con Él, ¿qué hacía? Regresaba y servía. Entonces podemos ver claramente que aún Jesús necesitaba tiempos y ritmos de intimidad con Dios para poder servir a los demás. Eso quiere decir que si tú quieres facilitar la obra del Espíritu en tu vida, tú y yo debemos encontrar un ritmo de quietud y de actividad. Pero no es de quietud de que me voy a quedar en la casa y no voy a hacer nada todo el día. Porque no es esa quietud la que Jesús nos muestra. La quietud que nosotros vemos en Jesús es la quietud de que Él se iba a orar, a hablar, a tener esa conexión donde Él se llenaba del poder, de la gloria, de esa conexión que Él necesitaba para poder regresar a obrar. Y en nuestras vidas, entre más te necesite tu familia, ¿cuántas personas de las que están acá tienen familia, tienen esposa, tienes hijos que dependen de ti? ¿Cuántos tienen trabajos de los cuales tú eres importante para ese trabajo? ¿Cuántos de los que estamos acá estamos en una iglesia y mucho depende de nosotros esa iglesia? Todos nosotros estamos en un lugar donde alguien depende de ti. La pregunta es, cuando tú estás en esa actividad de dar y dar y dar y dar, ¿no haces una pausa para poder reconectarte y tener tu momento de intimidad? Entre más tu familia te necesite, más momentos de conexión con Dios tú debes tener. Entre más tu trabajo requiera de ti, de tu responsabilidad y de tu esfuerzo, más debes encontrar los momentos de reconexión con Dios. Porque ¿qué es lo que pasa? El problema es que cuando se empieza a pedir de nosotros empezamos a darle y a proveer y a mover y tratamos de solucionar las cosas y movemos de aquí para allá y movemos de allá para acá. ¿Y cuál es el resultado? Que nos empezamos a sentir como la mayoría de nosotros nos sentimos, agotados. Y decimos, no puedo más, pastor, la vida es dura. Y mira a la persona que tienes al lado y dile, la vida es dura. No hay que decir que no, la vida es dura, es difícil. Pero cuando tú entras en ese ritmo
de decir: yo estoy produciendo, yo estoy ayudando, yo estoy proporcionándole a mi familia lo que necesita y tengo mis momentos de conexión con Dios, tú resistes mucho más. Nadie puede vivir la vida como si fuese una maratón constante, porque esa es la razón por la cual la mayoría de nosotros desertamos de la vida, porque estamos cansados, porque sentimos que damos y damos y damos y damos, donde llega un momento en donde no podemos dar más. Y el mismo Jesús vemos que tiene esos momentos en donde Él daba, sanaba, ministraba a miles de personas, y después de todo eso, ¿qué hacía? Y hoy buscaba momentos de quietud. Ahora, con esto no estoy diciendo de que tus momentos de quietud es que tú le digas a todo el mundo: me voy a ir, nadie me moleste, que voy a tener mi momento con Dios. No, porque esto no es una talla para todo el mundo. No es una misma solución para todo el mundo, pero todo el mundo tiene la responsabilidad de encontrar un ritmo. Tal vez tu momento de quietud es levantarte 10 minutos antes de que suene la alarma y sentarte, no a recibir un input de cualquier cosa, porque ¿saben cuál es el inconveniente que yo veo? Cuando queremos recibir, lo que inmediatamente hacemos es buscar a alguien que nos dé. Y ponemos un podcast, ponemos un libro, ponemos una predicación, ponemos alabanza, y es bueno todo eso. Pero ¿en dónde están los momentos de quietud donde tú contemplas lo que Dios está haciendo en tu vida? Porque el problema es que nos llenamos de información y nos llenamos de citas bíblicas y nos llenamos de canciones y nos llenamos de podcasts y nos llenamos de libros, y no hay un momento de quietud donde podamos solo contemplar la grandeza de Dios y podamos ver el panorama completo. ¿Dónde están esos momentos en tu vida? Porque lo que yo me he dado cuenta es que por alguna razón el hombre le tiene mucho miedo a los momentos de quietud y de silencio. Si hay silencio, te sientes incómodo, no sabes qué está pasando, te desestabilizas. Y nos damos cuenta que vivimos solo es una vida de afán. Me tengo que levantar, tengo que correr a trabajar, tengo que alistar a los hijos, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a mercar, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a pagarle a los trabajadores, tengo que ir a arreglar esto, tengo que ir a arreglar lo otro. ¿Y dónde queda el sentarte en un momento y decir: gracias Dios porque estás conmigo? Es lo único. ¿Dónde queda ese momento en donde realmente te separas de lo que está pasando y del afán cotidiano y meditas? Cuando yo pensaba en esto, se me venía a la mente muchos de los salmos que David hablaba. Un salmo muy bonito que yo sé que tú te lo sabes, le dice David a Dios: Señor, si una cosa he de pedirte, no es la sanidad de mi familia, no es que me arregles la vida. Si una cosa he de pedirte, es que pueda yo estar en tus atrios para contemplarte. Y es difícil. Yo no sé si a ti te gusta el arte, las pinturas, las esculturas. A medida que yo he venido creciendo, he venido aprendiendo a ver todos esos lugares y todas esas esculturas y esas pinturas. Pero algo que realmente a mí en este momento me llena de el asombro es cuando tengo la oportunidad de poder ir a lugares como parques naturales y todas estas cosas al aire libre, porque es el momento en donde como que me salgo de mi realidad y me acuerdo de que detrás de todo esto hay un Dios que sigue controlándolo todo. Hay un Dios que hace que la luna siga subiendo y bajando. Hay un Dios que hace que las mareas continúen. Hay un Dios que hace que todo funcione de la misma manera. Y muchas veces llegamos
a la presencia de Dios solo con: Señor, necesito esto, dame sabiduría para guiar mi casa. Señor, dame fuerza para mi trabajo porque no quiero soltar la toalla. Y llegamos a Dios pidiéndole, que está bien de vez en cuando. Pablo no, cuando se sintió que estaba hundiéndose, no empezó a contemplar la grandeza del Señor. Pedro no empezó a contemplar la grandeza del Señor. Cuando Pedro se empezó a hundir, ¿qué hizo? Padre, ayúdame. Así que es bueno que tú y yo hagamos lo mismo. Cuando sintamos que nos estamos ahogando, gritamos por ayuda. Pero todas tus relaciones con Dios son gritar por ayuda. Piensa en las últimas 5 oraciones que has tenido. Ejercicio mental. ¿Y cómo son esas últimas 5 oraciones que has tenido? ¿Solo son para ayuda? ¿Solo son gritos de desesperación? ¿O son momentos en donde decimos: Señor, quiero contemplar tu hermosura? Quiero contemplarte a ti, porque quiero que mi vida sea como ese ritmo en donde yo recibo, porque cuando yo recibo y contemplo de que hay alguien más grande que las dificultades que yo tengo, hay alguien que controla la familia que tal vez yo no puedo controlar, hay alguien que tiene en sus manos el trabajo en el cual yo no he podido avanzar, y me doy cuenta de que hay alguien allí, yo puedo seguir caminando y seguir diciendo: Señor, sigo adelante, porque tú estás con el control. Y ese ritmo lo vemos en Jesús cuando dice que constantemente se apartaba a lugares solitarios para orar. Déjame preguntarte: ¿cómo tú administras tu tiempo cuando estás en la presencia de Dios? Y no estoy diciendo que tenemos que tener fórmulas de yo alabo 5 minutos, pido 5 minutos, intercedo por 5 minutos. No. ¿Cómo es tu administración de tus tiempos con Dios? ¿Cómo haces para buscar a Dios? Porque Dios, a veces se nos olvida que Dios es una persona y que se relaciona contigo. Y muchas veces lo único que pedimos o lo único que vemos es que Dios es como una fuerza que nos impulsa a seguir. Y es verdad, Dios nos impulsa a seguir, pero ¿en dónde queda la humanidad y la relación que tú y yo podemos tener con aquel que nos comprende y que entiende las dificultades? Si queremos que la obra del Espíritu Santo se haga en nuestras vidas, tienes que tomar unos breaks y decir: Señor, quiero contemplarte. Quiero enseñarle a mis hijos los momentos de quietud. ¿Va a ser un desafío? Creo que sí, pero se puede enseñar. Se puede enseñar eso. Esa es la segunda acción si quieres ser un buen jardinero. Y la tercera acción que puedes hacer para poderte convertir en ese jardinero increíble viene muy relacionada a cuando tú meditas en Dios, porque cuando tú meditas y contemplas la grandeza de Dios, hay un resultado inmediato en tu vida, y es que tu sentido y tu perspectiva de ti mismo es cambiada. Como tercera acción, tú y yo tenemos que tener un buen sentido de identidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres para Dios? ¿Quién eres para las personas que te rodean? Cuando estoy sin Dios, yo soy el que saco adelante mi familia. Yo soy el que saco adelante mi trabajo. Cuando estoy sin Dios, soy yo el que me levanto a luchar. Soy yo el que hago, soy yo el que me esfuerzo, nadie más. Pero cuando me conecto con Dios, sé que Dios es el que está obrando y por pura misericordia me usa. Y por pura benevolencia utiliza las habilidades que Él mismo me dio, no las que yo decidí tener. Y entonces me doy cuenta cuando me estoy empezando a elevar, porque como cristianos muchas veces levitamos. Conozco muchos cristianos y en muchas ocasiones me ha pasado a mí también. Levitamos llegando a la iglesia. Se nos perdió el sentido de humildad.
se nos perdió el sentido de confraternidad. Se nos perdió el sentido de humanidad. Romanos 12:3 dice la palabra del Señor: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Pablo está advirtiéndonos: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Mis hermanos, todos los días el mundo nos está diciendo quiénes somos. Todos los días el mundo nos está diciendo lo que nos hace falta. Todos los días hay impulsos dentro de nosotros que nos modifican. ¿Qué tan constante tú reevalúas cómo te ves? Lo bueno, porque todos tenemos cosas buenas. Lo malo, porque todos tenemos cosas malas. Y lo feo, lo que no quisiésemos que nadie se entere. Todo eso eres tú. Lo bueno, lo malo y lo feo. Pero yo me he dado cuenta que tendemos tú y yo a idealizar nuestras propias vidas. En nosotros no hay fallas. En nosotros no hay defectos. Nosotros nunca nos equivocamos. Nosotros siempre tenemos la razón, porque estamos con Dios. Idealizamos nuestros pasos a tal medida que en un transcurso de tiempo nos olvidamos de quién realmente somos. Nos olvidamos de que somos esas personas rotas por dentro que necesitamos de alguien que una todas las piezas. Nos olvidamos de que somos esas personas que hemos sido heridas, que necesitan de un sanador. Nos olvidamos de esas personas que necesitan la intervención divina. El día que tú y yo nos olvidemos de eso, le estamos poniendo una barrera gigantesca al Espíritu Santo para que Él pueda obrar en tu vida. Porque ¿para qué va a obrar Dios en tu vida si al final de cuentas tú no lo necesitas? Tú estás bien, no hay problemas en ti. Porque esta es la manera en que empezamos a ver la vida. Yo estoy bien y necesito es arreglar el resto de cosas alrededor mía. Y empezamos a comportarnos de esa manera. Empezamos a ver que yo no tengo que cambiar, yo tengo que cambiarte a ti. Yo tengo que cambiarte a ti, yo tengo que cambiarte a ti, yo tengo que cambiar a mi esposo, yo tengo que cambiar a mis hijos, yo tengo que cambiar mi trabajo. Y nos empezamos a llenar de tú y yo tenemos al Espíritu Santo para cambiar nuestros entornos, para cambiar lo que nos rodea. Y yo digo amén a eso, pero ¿por dónde tenemos que arrancar? Por nosotros mismos. Por decirle, Señor, todos los días te necesito o solo de vez en cuando. Siento que realmente necesito un Salvador porque me doy cuenta de lo feo que hay en mi vida, o se nos ha olvidado. Y solo lo feo sale cuando ocurren altercados, ocurren cosas que se salen de lo normal y quedamos nosotros sorprendidos de cómo reaccionamos de mal. Tenemos un enfrentamiento, una pelea con nuestro esposo, con nuestra esposa, y estallamos de una manera, gritamos, agredimos y después decimos, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene? De que se nos ha olvidado lo peligroso que nosotros también podemos llegar a ser, de lo letales y cómo podemos herir a las personas que nos rodean. Se nos olvida quiénes somos. Pero cuando encontramos esos ritmos con Dios y lo contemplamos a Él y nos vemos a nosotros, y constantemente estamos diciendo, Señor, ten misericordia de mí porque yo soy un pecador. Señor, te necesito porque sin ti mi vida se va a la deriva. Es mucho más fácil que el Espíritu Santo empiece a producir esos frutos que tanto queremos. Porque somos lo que somos y nos estamos presentando honestamente a Dios. Familia querida, tú y yo tenemos que entender que en este proceso
tenemos mucho que hacer. No permitas que tu mente te idealice tu relación con Dios. Es que tu relación con Dios debe lucir de esta manera, o si tienes a Dios debes lucir de esta otra manera. No idealices todo esto. La vida es hermosa, nuestra relación con Dios es hermosa, pero tienes que ser consciente que a veces hay caos, que a veces hay cosas que se salen del control y que tú y yo constantemente estamos luchando contra fuerzas que nos están empujando al desorden, a la desunión, a la maldad. Y constantemente tú te enfrentas a ese desorden y le pides: Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y mientras tú me ayudas, Señor, yo estoy poniendo de mi parte. Porque estoy llamando al pecado pecado. No le estoy diciendo un error, no estoy viendo un pecado más grande que el otro. Porque estoy encontrando los ritmos donde me conecto con Dios solo para contemplarlo. Y porque el resultado de estas dos es que yo revisito quién soy constantemente. Y me doy cuenta de que soy como un niño que busca y que corre los brazos de su padre todos los días. Así vamos a poder ser jardineros de nuestra vida y Dios va a poder obrar. Así que cierra tus ojos por un instante.